El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día jueves 6 de diciembre del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa de esta fecha. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción central del espacio. Les damos la más cordial bienvenida. Saludamos a las audiencias de RCR 750 AM en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander, Colombia. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. También saludamos a los seguidores de BPI Venezolanos por la Información en su canal de YouTube y a los seguidores de @Noticias 7D, Noticias 7 días desde Panamá, irradiando toda Centroamérica con nuestra programación informativa. A partir de hoy quiero saludar también a los televidentes de Activa Tu TV Frontera, Activa Tu TV Frontera, que está llegando a norte de Santander, en Colombia, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, a través del canal 5 de Las Cableras. Y han solicitado autorización para, parcial o totalmente darle difusión a la entrevista en Activa Tu TV Frontera. Los saludamos a todos ellos. Hay que ver la cantidad de venezolanos interesados en el quehacer, en el acontecer de nuestro país y en el enfoque que estamos dando a la narrativa de esta historia todos los días a través de RCR, de Mundial, de Calidad y obviamente a través de la entrevista. Bueno, amigas y amigos, se están cumpliendo 20 años. Hace 20 años ya sabíamos a esta hora que el ganador de las elecciones había sido Hugo Chávez Frías. Ya los periodistas se dirigían a hablar con el candidato ganador en el Ateneo de Caracas. Allí la directora para entonces era Carmen Ramia, quien para entonces era también la esposa de Miguel Enrique Otero, director, editor del Nacional. Ambos acompañaban la fórmula política para aquel tiempo de Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, miren, hoy he preferido, porque ustedes tienen cada uno su balance sobre estos 20 años que en desgracia nos ha tocado vivir bajo estos señores que hacen un solo gobierno con 2 presidentes, uno peor que el otro. Esta cosa se inició formalmente tal día como hoy, hace 20 años. Y como ustedes tienen su propio balance, y como lo lógico era que nuestra nota editorial la dedicáramos al duélale a quien le duela, pero como yo no iba a tener tiempo de terminar nunca, y seguro me iba a desbordar en calificativos más emocionales que otra cosa, pero con justas razones, al dedicarle el duélale a quien le duela a estos 20 años de desgracia. Entonces, he preferido compartir con ustedes una nota editorial de un equipo periodístico que ha despedido recientemente a su director, fundador, editor, Teodoro Petkov. Me refiero al equipo periodístico de Tal Cual. Y voy a leer a Xavier Coscojuela. Él toma mi lugar, editorializando hoy nuestro Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Hoy se cumplen 20 años del primer triunfo electoral de Hugo Chávez. Ese día, la mayoría de los venezolanos que fue a votar lo hizo por quien ofrecía convertir la democracia representativa en participativa, acabar con la corrupción y reducir la desigualdad social. 20 años después, se puede afirmar sin ninguna duda que la revolución, encabezada por el hoy difunto Hugo Chávez, es un fraude descomunal que ha provocado una auténtica catástrofe en todos los aspectos de la vida venezolana.
La democracia participativa no pasó de ser un enunciado para captar incautos, pero lo peor es que el chavismo acabó con la democracia en el país. Hoy vivimos bajo un gobierno autoritario que utiliza los tribunales, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, para burlarse de la voluntad popular, perseguir y encarcelar a los opositores. Los derechos políticos están confiscados y dependen de los caprichos de Nicolás Maduro y la camarilla que lo acompaña. La voluntad popular fue burlada y desconocida a partir de diciembre de 2015, cuando los venezolanos le dieron la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional. Después impidieron el referéndum revocatorio en 2016, convocaron una asamblea constituyente violando la Constitución y le robaron el triunfo a Andrés Velázquez en Bolívar, por contar algunas cosas. Posteriormente, adelantaron las elecciones presidenciales luego de inhabilitar a varios candidatos y no cumplir el acuerdo suscrito con quienes participaron en esos comicios celebrados en mayo pasado. Este golpe de Estado ha sido dado a plazos, con la total complicidad del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el alto mando militar, corresponsables de todo el desastre que vive el país. En materia de corrupción, lograron lo que parecía imposible: superar y por mucho más a la que se produjo durante los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Una buena parte de quienes han ocupado posiciones relevantes en el gobierno durante estos 20 años han robado con premeditación, alevosía e impunidad, y lo siguen haciendo. Lo que se viene revelando en el exterior, lo que ha sido denunciado en Venezuela por periodistas y diputados, da cuenta de que vivimos también en una cleptocracia. Cualquier oportunidad es buena para robar, malversar, dilapidar, derrochar. El país disfrutó el mayor ingreso petrolero de la historia y no fueron capaces de resolver ni mejorar ninguno de los problemas existentes. Todo lo contrario. El sistema sanitario está por el suelo. Enfermedades erradicadas o muy controladas han vuelto a aparecer, causando estragos en algunos estados. Los hospitales y centros de salud no cuentan con lo indispensable y quienes allí laboran reciben salarios de hambre. En la educación, la situación no es mejor. Fuga de profesores a todos los niveles, lo que genera una pérdida de la calidad de la enseñanza. Todo ello provocado por unos salarios de hambre. La mejor palanca para lograr la equidad social está inoperante. De la economía no hay mucho que agregar. Todos los venezolanos viven a diario el desastre, la hecatombe que ha provocado con sus políticas de expropiaciones, ataques a la propiedad privada, pillaje y corrupción. Lograron lo que parecía imposible: tener a la gallina de los huevos de oro, PDVSA, al borde de la quiebra. Al paso que va, puede pronto producir 1 millón de barriles al día, la misma cantidad que extraía en 1945, con la diferencia que hoy en este país viven más de 30 millones de personas. El pésimo manejo de esta empresa les impidió aprovechar el último incremento de los precios del crudo. En resumen, las ofertas y las promesas hechas por Hugo Chávez en 1998 resultaron una estafa, un fraude. Han provocado una catástrofe en el país. Lo que ocurre demanda a la dirigencia opositora lograr la unidad más amplia posible que permita a la brevedad salir de Maduro y la camarilla corrupta que lo acompaña. Esto lo ha escrito Xavier Coscojuela en Tal Cual Digital. Y yo creo que esto es así. Y se quedó corto porque es mucho peor. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno. Estamos en tiempos de locura de precios, de locura de salarios, porque no sirven para nada. Y está muy loco el que piense que estos aumentos han redundado en la mejoría, tantito así, de la situación de los venezolanos. Sobre todo esta última, que pasó de 1.800 a 4.500 bolívares de los nuevos. Esa última medida se esfumó, se la tragó la hiperinflación.
con la velocidad del rayo, porque aquella que pasó de 5 millones, aquella medida que alteró de 5 millones de bolívares fuertes a 1.800 de bolívares los nuevos, por lo menos, tardó en desintegrarse un par de meses. Lo que ha ocurrido con esta última medida es increíble, es récord total. Voy a compartir con ustedes un despacho de Vivoplay, en el que se recogen declaraciones del economista José Manuel Puente, quien se queja, quien se queja, entre otras cosas, que tengamos por culpa de estos en mala hora gobernantes que llegaron al poder hace 20 años, el sueldo más bajo de la región, equivalente, si acaso, a unos $7. Escuchen ustedes, en el dilema de Bolívar o dólar, el testimonio de José Manuel Puente, economista. Adelante. En un foro en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, el economista y profesor José Manuel Puente dijo que las condiciones económicas generan que 87% de la población, según ENCOBI, viva en situación de pobreza. Claro, los desequilibrios son múltiples y la inconsistente política económica está generando múltiples problemas. Uno de ellos es que la inflación, la hiperinflación, está haciendo que los precios crezcan a una tasa exponencial y el tipo de cambio paralelo se está devaluando, pero no a la misma velocidad que la inflación. Y lo que yo puedo decir con responsabilidad es que hoy Venezuela tiene la tasa de salario más baja de América Latina. Por primera vez, un venezolano tiene un salario que está por debajo de un haitiano o un cubano. Eso nunca ocurrió en los últimos años, los últimos 50 o 70 años de historia económica. En este momento el salario mínimo son $7 o $8 por mes. Lo que quiere decir, de acuerdo a ENCOBI y a la data internacional, el 80-87% de la población vive bajo la línea de pobreza porque no tiene el ingreso para comprar la canasta básica normativa que le permita tener acceso a alimentos y medicina. Conclusión, nuestro salario tendría que ser 100 veces superior al que es actualmente, al menos. Sobre una posible dolarización como solución a la salida de la crisis de Venezuela, Puente aclaró que, aunque sería una alternativa, hay que evaluar las consecuencias. Yo creo que es una alternativa. Muchos de nosotros en nuestro piso teórico creemos que la libre convertibilidad, manteniendo el bolívar y dándole las potestades que debe tener un banco central de generar política monetaria, sería una mejor opción. Es decir, sobre todo para nosotros es muy importante preservar el control de la política monetaria y cambiaria de manera de poder jugar de manera contracíclica, en contra de los ciclos macroeconómicos. Que la dolarización también tiene sus virtudes y una de ellas es que mata de una vez el proceso hiperinflacionario y es una posibilidad que al menos debemos evaluarla y discutirla. Ante el escenario hiperinflacionario en la región, en donde el problema finalizó por las protestas sociales o rectificación por parte de los gobiernos, Puente consideró necesario que haya coherencia en la población para pedir una transición que busque atender la crisis a través de una política económica. El economista José Manuel Puente considera que en hiperinflación el tipo de cambio varía todos los días y asegura que debido a la depreciación que tiene el dólar en Venezuela, el tipo de cambio paralelo debería estar en 1.000 bolívares para poderle hacer frente a la hiperinflación. En Caracas, Venezuela, Michael Iriarte Oliveros. Muchísimas gracias a Michael Iriarte Oliveros y al equipo periodístico de Vivoplay por la cortesía de permitirnos compartir con todos ustedes, amigas y amigos receptores de este esfuerzo informativo, su trabajo periodístico. Vamos de inmediato a hacer juntos el primer recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Les recuerdo el número telefónico para que ustedes intervengan dentro de algunos instantes en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, 0212-482-9750. 0212-482-9750. Oriana, voy a leer 4 informaciones y luego escucharemos a 2 de nuestros radioescuchas. ¿Bien? En La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, primera tanda. Bueno, pero cuando diga Eduardo Llanes, que es el que lanza su señal, venga. Comienzo con la lectura del portal del diario La Nación del estado Táchira. Tachirenses vuelven a amanecer en kilométricas colas para surtir gasolina. Llegó diciembre, último mes del año, heredando las largas filas de vehículos para surtir gasolina en las estaciones de servicio de la entidad e incluso se han recrudecido en los últimos días, obligando a los tachirenses nuevamente a amanecer en kilométricas colas. Yo sé lo que es estar 3 días
en una cola para echar gasolina. Desde este miércoles en la noche, hileras de carros bordeaban las principales gasolineras de San Cristóbal en la larga espera para surtirse de combustible. Los conductores no solo vieron ver caer la tarde de este 5 de diciembre en esta odisea, sino también ver salir el amanecer de este jueves, 6 de diciembre, con lo que me imagino que los bellos deseos para este gobierno que llega a su año número 20, que mal llaman revolución bolivariana, deben haber sonado, pero bonito, en las colas, kilométricas colas para echar combustible en San Cristóbal y todos los pueblos de los 29 municipios de nuestro estado Táchira. Algo sonaba así como Maduro, desde las colas. Me imagino, claro, me imagino yo. Bueno, veamos la situación del sector salud. Todo esto es a cuentagotas. Cuando les hablo de un centro asistencial, saben ustedes que es reflejo de lo que ocurre en todos los centros asistenciales del país. Efecto Cocuyo. Sin quimioterapias ni antibióticos, muere otro niño en el JM de Los Ríos. Hace menos de una semana, Samuel Rodríguez celebraba su cumpleaños número 6 junto a los demás niños del Hospital José Manuel de Los Ríos. Llevaba un tapaboca y estaba hospitalizado, pero sopló las velas junto a los demás cumpleañeros del mes de noviembre. La madrugada de este jueves 6 de diciembre, Samuel falleció en la emergencia, en el principal centro pediátrico del país. No había ni antibióticos, ni quimios, ni sangre para transfundirle. Pero hoy, Diosdado Cabello y los demás alfiles del régimen están de fiestas electoreras por el proceso que ha convocado para el próximo 9 de diciembre, día domingo, la espuria constituyente que él domina. Vamos a otra información. ¿En qué anda Nicolás Maduro? Haciendo anuncios. Pero bueno, deseos no empreñan, ¿no? Lo de los últimos desembolsos de China son un queso que no se le ha visto a la tostada. Eran desembolsos de supuestamente 5.000 millones de dólares. Lo del fondo chino ya, para el desembolso no, que va. Si se está pariendo para poder entregarle 400.000 barriles diarios a los chinos. Por favor. Efecto Cocuyo también, voy a leerlo. Maduro anuncia inversión rusa por más de 6.000 millones de dólares en petróleo y oro. El presidente Nicolás Maduro anunció que logró firmar contratos con su homólogo ruso Vladimir Putin por más de 6.000 millones de dólares destinados a incrementar la producción petrolera y la exploración minera, fundamentalmente en oro. En un video que colgó en su cuenta de Twitter, Nicolás Maduro afirmó este jueves 6 de diciembre que de ese monto más de 5.000 millones de dólares serán para incrementar la producción petrolera en Venezuela y los otros 1.000 millones para que empresas rusas exploten las reservas de oro en el país. ¿Esto lo ha aprobado la Asamblea Nacional? No. Y si no lo ha aprobado la Asamblea Nacional, no es un acuerdo legítimo. Punto. Que se meta Putin y que se metan los chinos y los turcos en los problemas que quieran, mirando al futuro. Por cierto, habrá que ver si esto se concreta. Y bien, vamos entonces con la cuarta. Recuerden 0212-482-9750 para escucharlos a ustedes en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Colombia denuncia aterrador silencio. Esto lo estoy leyendo del portal del Estímulo. Aterrador silencio de Venezuela en caso de 59 ciudadanos presos, que son colombianos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunció este miércoles el aterrador silencio del gobierno de Venezuela frente al reclamo diplomático por la detención arbitraria de 59 colombianos presos desde 2016 sin fórmula de juicio. Se han mandado 94 notas de protesta. El silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador, dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores en un evento con empresarios en Cali. Entre tanto, la Cancillería informó el martes en un comunicado que envió una nota verbal a la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar una vez más las condiciones deplorables en las que permanecen los colombianos detenidos en la cárcel de La Yaguara en Caracas desde el 1 de septiembre de 2016. Y más adelante, cuando tengamos la otra ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero, les hablaremos de esa reunión que tuvo Loren Saleh hoy con Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que todavía no tiene fecha de visita al país. Y también vamos a ver
a revisar la declaración del presidente colombiano Iván Duque, quien pues ya vaticina que a partir del 10 de enero por lo menos 15 países van a retirar los embajadores porque no habrá reconocimiento a ese gobierno que juramentará en la persona de Nicolás Maduro ante la espuria constituyente, según ya lo anunció Diosdado Cabello. Bien, la voz de Dios, la voz del pueblo, 0212-482-9750. La voz de Dios, la voz del pueblo. Comenzamos con Freddy Noguera, nos llama desde el estado Falcón. ¿Cómo está, Freddy? Tu minuto, adelante. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. En este momento te voy a dar una información a todo el país para que sepan qué es lo que está ocurriendo en la costa oriental de Falcón. Resulta que los municipios San Francisco, Acosta, Iturrica, Silva y todos los que integran Palmasola, todos los bancos, bueno, quedaron sin, o sea, no depositaron dinero durante los días de la presente semana. Es decir, estamos hablando de ayer y hoy. Una burla totalmente para tantos, pero para todos los pensionados que hicieron acto de presencia en los bancos, dejándote dicho de antemano que los funcionarios que trabajan en los bancos no tienen culpa de nada porque ellos cumplen con lo que emanan de la sede central de los bicentenarios, así que es donde la mayoría de los viejitos cobran su pensión. Ellos cumplen con informar que no hay dinero, y es verdad, porque antier y ayer todos los viejitos fueron desde la madrugada y quedaron sin cobrar medio, sabiendo esperanzados cuándo volverán a cobrar su pensioncita. Bien, gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu denuncia a través de la entrevista. Freddy Noguera, que llamó desde el estado Falcón. José Hernández nos llama desde Los Teques. José, un abrazo, te oímos. José, aló José. Bueno, entonces vamos a la llamada de Sabana Grande. Yaneisa Sayago. Yaneisa, ¿cómo estás? Adelante. Buenas tardes, distinguido. En este momento aprovecho a hablar por este medio, Radio Caracas Radio, que es uno de los medios de comunicación donde se transmite la verdad, la crisis en la que está Venezuela actualmente. Porque si bien es cierto que anteriormente nosotros sentíamos que necesitábamos más justicia para poder tener un inmueble, para que no tener que vivir en un rancho, tampoco es menos cierto que ahorita deseamos poder tener comida en la nevera, porque la gente se está muriendo de hambre, porque hay desnutrición, porque este es un gobierno traidor que después de haber manejado el ingreso petrolero, cuando ha habido el mayor boom petrolero que ha tenido nuestro país en la historia, aquí lo que predomina es el hambre, la miseria y la destrucción. Buenas tardes. Buenas tardes, Yaneisa. Buenas tardes a Freddy Noguera. Amigos y amigas, están ustedes en sintonía de la entrevista. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. No se muevan de ahí. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Tokio, Los Rock, Nueva York.
Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacional, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, vamos a compartir con ustedes de inmediato un despacho del equipo periodístico de El Pitazo. Hoy se ha dado nueva cuenta de la situación de la migración venezolana, de esa diáspora, que la Organización de las Naciones Unidas está calculando en unas 2,6 millones de personas, razón por la cual, evaluando su situación crítica, desplegada por todo el mundo y particularmente en América Latina, han incluido a Venezuela por primera vez en la lista de países a los cuales deben hacer un apartado financiero para ayudar, tal como piensa ayudar humanitariamente a nuestra diáspora en 2019, la ONU. Bueno, Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional, que ha estado muy activo, por cierto, sobre todo con la gente que detuvieron en Trinidad y Tobago, dio una rueda de prensa en esta fecha. El Pitazo recoge su declaración, dice que no son 2,6, son 3,8 millones, por la medida chiquita. En algún momento sabremos con mayor exactitud posible cuál es el impacto. Se señala que para el próximo año podría estar 10% de nuestra población por el mundo, fuera de Venezuela, huyéndole a la locura, esta tragedia, esta vergüenza que se dio a llamar revolución socialista del siglo XXI y que se instauró, desgraciadamente para todos, en el poder hace exactamente 20 años, cuando ganó las elecciones, 6 de diciembre del año 2008. Adelante, por favor, con el Pitazo. Perú, más de 600.000 venezolanos. En Estados Unidos, casi 419.000 venezolanos, en Chile 324.000 venezolanos, en España 320.000, digamos. Estos son los destinos donde hay mayor cantidad de venezolanos. Desde el punto de vista porcentual, como porcentaje de la población, varía un poco el tema. Tenemos muchísima gente en Curazao, parece mentira, casi el 11% de la población. En Trinidad es algo así como el 4% de los venezolanos que están en ese país, y en Panamá estamos hablando de una cifra cercana al 5% sobre la población total. Claro, esos son en números totales menores, en porcentuales son mayores. Venezolanos, hay muchos que tienen un grave problema. En primer lugar, el gobierno no los atiende. Nosotros tenemos hasta el momento cifras oficiales de ACNUR. 375.000 venezolanos han solicitado medidas de protección ante ACNUR hasta noviembre de este año. Bueno, para el gobierno de Nicolás Maduro, esos 375.000 venezolanos que solicitan algún tipo de medida ante ACNUR se convierten automáticamente en hijos de la patria. Y les repito, aquí está destacado en el diario El Nacional, según Valero, Carlos Valero, que es la persona a la que ustedes estaban escuchando, diputado de la Asamblea Nacional, la cifra de la diáspora supera los 3,8 millones de venezolanos. Supera los 3,8 millones de venezolanos. La gente huye, ¿por qué? Porque es que es inviable la vida, ¿eh? Destruida la economía. Lo último, pues, que le quieran meter la mano directa, como lo ha venido anunciando el propio vicepresidente, que es que a mí se me pesa la lengua llamar a este tipo Tarek El Aissami como si hubiese tenido algún tipo de preparación currícula como para presentarse así vicepresidente del área financiera del gobierno. Por Dios, meterle la mano a el sector de producción primaria de alimentos, ¿ah? Bueno, escuchamos al presidente de FEDEAGRO en estos días, el señor Hopkins, hablando de la situación con el arroz, con el maíz, etcétera, y estamos muy pendientes desde siempre de lo que está ocurriendo con la carne. La intervención
a todo el circuito. Bueno, la infiltración del régimen en 21 mataderos, lo que venían haciendo algunos gobernadores, que no le pararon pero para nada, incluso la orden del gobierno central de que no lo siguieran haciendo. Esto de que prácticamente le bajaban de la mula, no sé, 2, 3 reses por cada 10 que se montaban en los camiones para llevar desde donde se produce la carne hacia estados destino para la venta. En fin, vamos a hablar de inmediato, amigas y amigos, con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Señor Chacín, un fuerte abrazo, ¿cómo me le va? Bienvenido a la entrevista otra vez. Ante todo, bueno, buenas noches, Miguel Ángel, y darte gracias por escuchar la voz del productor agropecuario del campo venezolano. Yo creo que lo más importante y lo más interesante en un problema de hambre que tiene básicamente el país es sentirnos nosotros como la única herramienta como productores agropecuarios del campo venezolano que puede solucionar el tema y que de alguna forma se ve prácticamente como enemigo del gobierno. Pues de alguna manera y de alguna forma el ciudadano venezolano deambula buscando alimentos y nosotros estamos preparados para producir los alimentos. Lo hemos hecho en la década de los 90, llegamos a producir el 97% de la carne. El ciudadano venezolano tenía alrededor de 20 kilos de carne per cápita. Luego hace aproximadamente unos 5 o 6 años teníamos alrededor de 17 kilos de carne per cápita y hoy por hoy anuncian algunos organismos internacionales diciendo que en Venezuela se come 4 kilos de carne per cápita. Yo creo que es importante, interesante que podemos dar esto vuelta atrás, pero hace falta, yo creo que con urgencia, una reunión con el ciudadano presidente de la República, pero que tenga de alguna forma la capacidad o la visión de que nosotros podamos derrumbar, porque no nos podemos dar a la tarea de esperar a que de alguna manera se caiga el techo y se caigan las paredes de la producción del campo venezolano, porque eso es prácticamente anunciar el hambre más pronunciada en Venezuela. Señor Chacín, el gobierno anunció que para que no siguieran por las nubes los precios del kilo de la carne, ellos iban a apoderarse de todo, iban a controlarlo todo y le metieron mano a 21 mataderos. ¿Qué está ocurriendo hoy día, a esta hora, con esa intervención de 21 mataderos? ¿En qué ha solucionado algo la situación? Para nada, 90 días después de las primeras intervenciones y después de las primeras resoluciones, en nada han solucionado el tema, cada día está más grave. Los mataderos solamente prestan un servicio y los productores agropecuarios utilizan, por supuesto, con los distribuidores y los mayoristas, muchas veces que se les venden el servicio de los mataderos. A bien, vemos como en algunos estados que son productores de carne, se persiste la medida de no haber un guiado para la salida y matanza de los mataderos, de los animales en otros mataderos, que por supuesto estrangulan la posibilidad de que ciudades como Caracas o como el centro del país puedan tener el acceso completo hacia la carne. Cada día que se hace una nueva resolución, sin por supuesto ser estudiada, sin de alguna forma ser partícipe cada uno de los sectores que tienen que ver con la cadena cárnica, eso trae por supuesto muchas preguntas y muchas interrogantes y que de alguna forma causa dudas en la cadena cárnica y por supuesto empieza nuevamente la gente a ver cómo vamos otra vez nuevamente a trabajar, cómo vamos otra vez nuevamente a empezar, cómo van a empezar nuevamente las matanzas y las distribuciones, y por supuesto se vuelve nuevamente a parar. Lo que sí está claro en Venezuela es que no hay proteína para todos, el aparato de producción de aves básicamente está parado, depende del alimento concentrado, y el cerdo por supuesto en las mismas condiciones, vemos cómo se tiene que traer cerdo para las navidades, y la poca proteína que hay es la proteína bovina, que alcanza única y exclusivamente para el 40% del consumo que tiene el país. Esos son los números. Yo creo que nosotros debemos de empinarnos sobre el problema, de alguna forma buscarle solución a este tema y concertar, porque de alguna manera tiene que ser ya con el presidente de la República, debido a que él es el único que puede dar el ejecute algunas revisiones de las leyes que han hecho mucho daño en el país para que nosotros podamos rápidamente solventar el tema de la alimentación del ciudadano venezolano. Muy bien, por la buena disposición, pero por los hechos les conocemos, desgraciadamente, a los señores del régimen, del gobierno,
Ellos dicen que en segunda ocasión tienen unas listas de precios acordados, pero uno los escucha a ustedes, a usted al frente de Fedenaga, al señor Hopkins al frente de Fedeagro y tal, decir con toda claridad que nunca fueron consultados, que nunca fueron evaluados sus puntos de vista, sus estudios técnicos, sus propuestas, y la situación de una caída a 4 kilogramos de consumo per cápita de carne es una cosa, bueno, que enciende todas las alarmas, como si tuviéramos una situación de salud maravillosa en el país, además de aptitud, aptitud suficiente para rendir física e intelectualmente. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato si no se dan esas reuniones, si no se dan los correctivos en el gobierno? El presidente Fedeagro dijo que se corría el riesgo de que desapareciera la producción primaria de alimentos. ¿Usted lo acompaña en esta visión tan preocupante? Bueno, poco a poco hay menos estímulo para producir alimentos en el campo venezolano. Yo creo que lo más importante es que el Estado entienda, o el gobierno nacional entienda que la única solución para poder alimentar alrededor de 30 millones de personas está dentro de su territorio con ciudadanos venezolanos que estamos dispuestos a trabajar para producir alimentos y por supuesto saciar las necesidades del ciudadano consumidor venezolano. Por no estar consultando con los productores, con los que realmente trabajan todo el día, sudan la camiseta en el circuito cárnico, a ver, en el mes de mayo publicaron una lista en la que decían que el kilo de carne iba a costar 90 bolívares, 9 millones de los anteriores. Y resulta que antes de que publicaran la nueva lista esta de hace unos días, la semana pasada, encontramos que se estaba vendiendo a 1.000 y más de 1.000 bolívares el kilo de carne. Ese que estaba en una lista 90 bolívares. Ahora, cuando la ponen a 400 y pico en esta nueva lista, yo me imagino que dentro de unos 15 días estará vendiéndose la carne a 4.000, 5.000 bolívares de los soberanos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se puede resolver este problema que a fin de cuentas siempre termina pagando el consumidor con la reducción del consumo de proteínas? No solamente paga el consumidor venezolano, paga el productor agropecuario porque los precios que de alguna forma asume la Gaceta para poderle pagar el 30% que de alguna forma en algunos estados le quitan al sector primario, por supuesto que es totalmente risible. Y por supuesto es el consumidor y el productor agropecuario los que son más débiles de la cadena y que de alguna forma, bueno, son los que son más tentados. De allí a allá hay unos comerciantes nuevos que son de las gobernaciones y son de las alcaldías y dependen de algunas entidades del gobierno que han entrado en la cadena de comercialización de carne y por supuesto de allí han hecho su gran negocio. Ahora bien, yo creo que nosotros debemos de ser muy serios porque nosotros no podemos dejar que el ciudadano venezolano de alguna manera no consiga alimentos. Además es nuestro cliente culturalmente y naturalmente hablando. Nosotros hacemos de verdad seria productora en el campo, al presidente de la República, queremos sentarnos con él, de alguna forma necesitamos producir alimentos y de alguna manera él necesita mantener alimentado a 30 millones de personas. Yo creo que no podemos llegar a sucumbir para nosotros tratar desde la ceniza levantarnos. Yo creo que nosotros hemos demostrado producción en Venezuela para los venezolanos y de alguna manera el consumidor de alguna manera contiene prácticamente la carne más económica de Latinoamérica, lastimosamente no tiene poder adquisitivo para poder comprarla porque sus sueldos y salarios básicamente han desaparecido. Señor Armando Chacín, un fuerte abrazo. Muchas gracias por atendernos una vez más en la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. A ustedes. Bien, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, lo han escuchado. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Venga, don Eduardo Llanes, vamos a revisar otras noticias más que no pueden quedar en el tintero. Usted de la señal. Tal cual digital, voy a leerles la declaración de Iván Duque. 15 países podrían retirar a sus embajadores de Venezuela el 10 de enero.
Iván Duque sostuvo que luego de que varios gobiernos de la región señalaron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 20 de mayo por considerarlas ilegales, que al menos 15 países latinoamericanos podrían retirar embajador el próximo 10 de enero cuando Nicolás Maduro asuma su segundo mandato para los años 2019-2025. Acotó que es necesario arrinconar diplomáticamente a Maduro para que abandone el poder y haya una transición democrática en el país. Vamos a ver el ventrílocuo de Maduro en esta ocasión, que él tiene varios, pero ahorita tiene de vocero a Diosdado Cabello para estos efectos. ¿Qué dijo Diosdado Cabello? Voy a Tal Cual Digital también para recoger y leerles a ustedes en el momento que abra. A ver, ábrete Sésamo, ábrete información. La declaración de Diosdado Cabello. A ver, mientras se abre voy... Aquí se está abriendo. Dijo Cabello que varios países no reconozcan a Maduro no significa nada. ¿Ah? Chévere. Mientras lo reconozcan a él y él reconozca a Maduro y Maduro lo reconozca a él, chévere. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, restó importancia a que varios países hayan reiterado que no reconocerán a Nicolás Maduro después del 10 de enero, cuando vence su actual periodo y se inicie el siguiente, que resulta de las elecciones del mes mayo pasado y que fueron rechazadas por la oposición. Durante su asistencia a la movilización que realizó el chavismo en conmemoración de la primera victoria electoral de Hugo Chávez en el 98, Cabello indicó que el 10 de enero Maduro se juramentará de nuevo e iniciará el periodo constitucional con total normalidad, dijo él. No nos vamos a rendir, de algo podemos estar seguros. Estoy citando a Diosdado Cabello. Ellos se van a rendir primero. La única propuesta que tienen es entregar el país al imperialismo y a sus aliados. Venezuela es libre, no dependemos de nadie. Vemos presidentes que no hacen nada si no consultan primero al imperialismo. Bien, y voy a dejar ya como última información que les leo, que no puede quedar en el tintero, la visita que le hizo Laurent Saleh a Michelle Bachelet. En el Nacional titulan el evento así: Laurent Saleh se reunió con Bachelet para denunciar violaciones de derechos humanos. Laurent Saleh, activista venezolano de derechos humanos exiliado en Madrid, se reunió este jueves con Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, para denunciar y relatar su testimonio como preso político en Venezuela. Y aquí viene lo escrito por él en Twitter. Esto va en cita textual. Además de exponer las graves violaciones a los derechos humanos que se aplican sistemáticamente en nuestro país, manifestamos la necesidad de que se dé una visita que cumpla rigurosamente las pautas de objetividad para que no sea objeto de oscuras manipulaciones por quienes usurpan el poder, dijo Saleh respecto de lo que comentó a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas. Miren, les dejo de inmediato un trabajo especial a propósito de los 20 años del primer triunfo ese de la mal llamada Revolución Bolivariana. Dijo con la bandera anticorrupción que venía una nueva era. Yo les dejo aquí de un 3 en 1. Son aportes periodísticos del Pitazo, Tal Cual y Runrunes. Trama de corrupción, las razones por las que Andrade y Gorrín entraron en el ojo de los Estados Unidos. Adelante. Alejandro Andrade amasó una vida de lujos en los últimos 20 años. Caballos de exhibición definían la vida del hombre y su familia, quienes vivían en una mansión en Palm Beach, Florida, y se codeaban con celebridades. Pero Andrade, una pieza clave para el difunto presidente Hugo Chávez en sus primeros años frente a la administración, perdió todo este 27 de noviembre, cuando fue condenado a 10 años de prisión y todos sus bienes fueron incautados. Bienvenidos a una edición especial de 3 en 1, el suplemento informativo de Tal Cual, Runrunes y El Pitazo. Mi nombre es Paola Martínez y junto a periodistas de estos medios vamos a analizar el recorrido de Andrade por el gobierno de Venezuela, su ida a los Estados Unidos y las personas que ha implicado en la trama de corrupción y lavado de dinero que hoy investiga el Departamento de Justicia norteamericano. Se ha conocido la sentencia y a 10 años de prisión fue condenado el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade. La Corte Federal de Estados Unidos sentenció al teniente retirado del ejército por delitos de corrupción y determinó que tiene un plazo de 3 meses para entregarse a las autoridades. Pero, ¿quién es Alejandro Andrade? Es un teniente venezolano retirado de 54 años que creció en el barrio de Coche de Caracas. Su nombre salió a la palestra pública el 4 de febrero de 1992, cuando participó junto a Hugo Chávez en el golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Algunas historias dicen que cuando los dos estaban en la cárcel solían jugar con chapas de botellas y un día Chávez golpeó a Andrade en el ojo por error, lo que le ganó el apodo de El Tuerto. Entre los dos hombres se creó un vínculo que llevó a Andrade a ser el guardaespaldas de Chávez durante su campaña presidencial. De allí pasó a ser subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente, instaurada en 1999. Luego cambió de funciones múltiples veces y fungió de ministro, presidente de fundaciones, secretario privado de Chávez, tesorero de la Nación en 2007 y desde 2008 presidente del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Bandes, y de otro banco llamado Banco Andes. Luego, en 2014, Andrade se mudó a Estados Unidos, entrando con un permiso especial. Uno de sus abogados, Bob Martínez, aseguró que fue invitado por el gobierno para cooperar en las investigaciones de las autoridades norteamericanas, y desde ese momento, eso es lo que ha hecho el extesorero. Andrade confesó que durante sus años en la tesorería favoreció a empresarios con transacciones en divisas a tasas preferenciales y a cambio recibió $1.000 millones en sobornos, incluidos 3 aviones privados, un yate, caballos y numerosos relojes de alta gama. También afirmó que lavó dinero de Venezuela usando cuentas en paraísos fiscales. Que Banco Andes, por cierto, ahora que ustedes están diciendo lo que están diciendo, tiene depositados una cantidad gigantesca de recursos en bancos privados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para poner este monto de $1.000 millones en contexto, solo es necesario decir que este hombre recibió más dinero en coimas del que Odebrecht, la compañía brasilera acusada del mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, dio entre 2011 y 2015 a una docena de países, un monto evaluado en $778 millones. La periodista de Runrunes, Catherine Penacchio, investigó el valor de los bienes confiscados a Andrade. Esto fue lo que encontró. El pasado 19 de noviembre, la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, autorizó la incautación de bienes pertenecientes al extesorero venezolano Alejandro Andrade. Allí habían casas, autos, relojes y caballos que suman en promedio $33 millones, según una revisión que realizamos en Runrunes en páginas especializadas en venta de estos bienes como Zillow.com, KBB.com, Crono24 y las consultas que hicimos con expertos veterinarios de caballos de salto. Estos bienes incautados podrían, y con esos $33 millones, según el Plan Maestro para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria, se podría cubrir lo que son las medicinas necesarias para el VIH y se podría cubrir por un año en el país. Entre los bienes que le incautaron a Alejandro Andrade destacan 35 relojes que rondan entre los $5.000 y $400.000. Uno de los más costosos es de $390.000 y según la descripción que vimos en Crono24, este reloj se caracteriza por tener una caja de oro blanco pulido y cepillado de 18 quilates, marcador de hora árabe de oro blanco pulido, agujas de hora y minutos de oro blanco pulido con puntas de flecha luminosas. En total, los 35 relojes que le incautaron a Alejandro Andrade suman en promedio $1.600.000 y con esto se podría cubrir los medicamentos de la malaria por 2 años en el país. También se sabe que hay una afición por la quitación de tanto Alejandro Andrade como su hijo Emmanuel, que es jinete de competencias y ha representado a Venezuela en torneos internacionales. Así que no solamente se le incautaron casas, relojes, sino también 17 caballos. En la caída, Andrade se ha llevado a varios exfuncionarios y empresarios venezolanos que participaron en la trama de corrupción y lavado. Uno de los nombres más sobresalientes de este grupo es Raúl Gorrien Belisario, conocido en Venezuela por poseer el canal de televisión Globovisión y la compañía de seguros La Vitalicia. Si algo sabe un empresario, es luchar, colocarse por encima de las adversidades, asumir riesgos, tener fe que el esfuerzo dará sus frutos, no importa las dificultades. Gorrien fue uno de los que sobornó a Andrade para obtener bonos de la nación a tasas favorables, que luego revendía a precios mucho mayores en el mercado internacional. La relación entre Andrade y Gorrien era tan cercana que ambos se referían al otro como hermanos. El 19 de noviembre de 2018, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a Gorrien por cargos de lavado de dinero y ordenó la confiscación de las posesiones en territorio norteamericano, valoradas en un aproximado de $77 millones.
Según un documento judicial desclasificado por la Fiscalía Federal, este lunes nos enteramos de que Raúl Gorrín Belisario fue acusado el pasado agosto en una corte del sur de la Florida con un cargo de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 9 cargos de lavado de dinero. Están buscando 20 años de cárcel. Catherine Penaquio de Runrunes también investigó sobre los bienes del empresario que incautó a Estados Unidos. Vistas que quitan el aliento, piscinas panorámicas, cocinas abiertas, cotizadas obras de arte, mobiliario de diseño, metros cuadrados valorados en miles de dólares, ascensores para automóviles y condominios privados son algunas de las características de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín. ¿Cómo les parece? Y hay más, y hay más. Estos son condensados informativos, por cierto. Quienes quieran escuchar más materiales y quienes quieran leer más sobre asuntos relacionados con esta trama de corrupción que hace añicos, que, mejor dicho, le quita la careta a la gran farsa, a la gran traición que ha contra los venezolanos significado este lapso de los últimos 20 años. Entren ustedes a Tal Cual Digital, ahí van a encontrar todos estos materiales. Agradecemos a los equipos periodísticos del Pitazo, de Tal Cual, de Runrunes, en este condensado 3 en 1 sobre la trama de corrupción. Toma tu trofeo, corrupto gobierno, mal llamado revolucionario y para nada considerado bolivariano. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Ya venimos para las 4 del Patíbulo y la voz de Dios, la voz del pueblo. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del Patíbulo. Gracias, buenas tardes a la audiencia. Hola Miguel, hola Selene, hola Oriana, hola Eduardo. Vamos con las 4 del Patíbulo de este jueves, 6 de diciembre de 2018. La primera, en el servicio de hematología del Hospital JM de Los Ríos, aquí en Caracas, se produjo la tercera muerte de un niño en menos de 20 días. La falta de quimioterapia, de sangre para transfundir, de antibióticos en ese centro médico fueron parte de la causa de la muerte de Samuel Rodríguez, quien hace apenas una semana atrás acababa o cumplió 6 añitos. Yo opino, y me disculpo por lo que voy a decir, y pensar que el principal responsable que en el país sucedan estas desgracias llegó al poder hace 20 años, también, tal día como hoy, fecha de la muerte de este niño, prometiendo que aberraciones como estas no sucederían. Ese señor y todos sus compañeros merecen lo peor del infierno, si es que existe y si pueden llegar allí. La segunda, motivado a que el famélico Bolívar Fuerte de Chávez dejó de circular definitivamente, la gasolina, el gas doméstico y los servicios de electricidad, agua, internet y otros aumentaron hasta 200.000 su costo. Y los chavistas gobernantes, como si no fuera con ellos. Yo opino, esta es una prueba más de que Delcy Eloína tiene razón cuando pronostica que estas serán las navidades más felices en muchos años. Claro, ella se refiere a las de su clan rojo rojito gobernante, su familia y la familia de sus amigotes. Los demás,
que se la calen. La tercera, una de las damas caraduras del CNE, Socorro Hernández, dijo sobre los comicios de este domingo, comillas, la votación está muy fácil. Yo opino, eso es tan fácil que el país entero sabe que ustedes, pase lo que pase, ya montaron su olla podrida electoral con tendencia irreversible. La cuarta y última, el presidente colombiano Iván Duque dijo que el chavismo es puro pan y circo. Yo opino, con el debido respeto, presidente Duque se equivoca, porque a pesar de los payasos con los que cuenta, ya el gobierno no es ni siquiera circo, y pan aquí no hay. En realidad, presidente Duque, el chavismo es solo una enorme perdón, presidente, y perdón a ustedes, señor Miguel Ángel, y perdonen ustedes, señores de la audiencia, pero ya ustedes saben a qué me iba a referir. Claro, al miércoles, al día de ayer. Miércoles, eso es lo que iba a decir. El día de la mitad de la semana. El que viene, el miércoles que viene. El miércoles que viene, claro. Tranquilo, 20 años, Pedro. Miguel, 20 años. Sí, señor. Fuerte abrazo, okay. Pedro. Hasta mañana con el favor de Dios. La voz de Dios, la voz del pueblo, 0212-482-9750. Suéltalo, don Eduardo. La voz de Dios, la voz del pueblo. Maribel Chapellín, no. Maribel Rodríguez nos llama desde Chapellín. ¿Cómo estás, Maribel? Adelante. ¿Cómo está usted? Necesito que usted me... No te oímos bien, Maribel, no te estamos escuchando bien. A ver, quédate en un solo sitio, bájale el volumen al radio. 26 608 9701 416. No. Esa comunicación está muy defectuosa. A ver, 0426-608-9701. Quien quiera colaborar con la resolución de un problema, entiendo, para pagar un servicio funerario, la señora Maribel Rodríguez nos ha llamado desde Chapellín. 0426-608-9701. 608-9701. 0426. Tenemos también, ¿a quién? Julio César AA. ¿Desde dónde nos llama? Desde Los Teques. ¿Cómo está, Julio César? Buenas noches, mi graña. Adelante, hermano. Mira, yo propuse una idea y lo mandé por el pitazo. Los 8.000 millones de dólares que iba a dar el susodicho Fiore Maduro para Margarita, que lamentablemente está en ruina, pues. Pero yo propuse que iban a invertir en turismo y tal y pascual. Y dije, bueno, vale, ¿por qué no agarra esos 8.000 millones de dólares? Lo dividen en dos. 4.000 millones para JM de los Ríos. Wow, los niños están muriendo por falta de medicina y alimentos. Y los otros 4.000 millones compraron en medicina para personas de tercera edad, hermano. Y no iba a pasar nada. Pero es que lamentablemente la orden que tiene el FIUR es acabar con el pueblo de Venezuela de una forma o de otra. Entonces, lamentablemente, no hay alternativa. Y lo único que la esperanza que tenemos es que para el 10 estemos preparados para lo que sea. Pues hay que ser positivo, pero hay que reconocer la verdad, porque este hombre se está preparando para aferrarse más en el poder y la gente en Venezuela muriendo, hermano. Muchas gracias y buenas noches. Mira. Julio César AA, muchísimas gracias por tu llamada desde Los Teques. Llegamos al final, amigas y amigos, del programa por este día. Nos despedimos de las audiencias de Radio Caracas, Radio RCR 750M en su dial, que ha transmitido para Caracas y el centro del país. La de Radio Mundial 860M, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. La de calidad 90.3 FM, que ha transmitido para sur del Táchira y parte del estado Barinas. También a la gente de Activa Tu TV, Frontera, transmitiendo para Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario a través del Canal 5 en Las Cableras. Y a los amigos de BPI, los amigos de @noticias 7D, y les recuerdo nuestra página de soporte en venezuela1.com. Allí pueden revisar ustedes todos nuestros contenidos en venezuela1.com. Llegamos al final. El saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez, Oriana Urbina,
Eduardo Llanes, Pedro Prado, quienes habla Miguel Ángel Rodríguez, va con el sentimiento y el mensaje de siempre. Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Por oscuro, por complicado que esté el panorama, vamos a vencer. Preparémonos todos para el momento del ayúdate que yo te ayudaré. Respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. RCR le informa.